Sí, estoy escribiendo una canción. No, amigo, te confundes. Tú lo que estás haciendo es literatura. Pero solamente es una canción. ¿Qué tiene que ver eso con literatura? Ahora sí, no te estoy entendiendo nada. Déjame decirte que hay una historia y que de no ser por esa historia tú no pudieras hacer lo que estás haciendo ahora. Déjame escuchar eso. Déjame explicarte. Todo esto comenzó en la época antigua, ubicados en Egipto, el lugar donde se comenzó con la literatura. A esta época se le ubica en el Medio Oriente bajo civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y Roma, y comenzó alrededor del año 2500 a.C. Esta época tiene como características generales registro de tradición oral, historia que explica el origen de la humanidad, tiene tintes fantásticos y sus textos tienen cargas religiosas. Para entender esta época literaria la dividiremos en lugar o lengua de origen. Comenzamos con la literatura sánscrita. Esta época es considerada la más antigua y la ubicamos en lo que hoy en día es India y parte de Pakistán. Los estudios identifican 4 libros de la sabiduría hindú de carácter litúrgico como obras principales de esta época. Literatura mesopotámica. Tiene su origen en la misma zona, en las antiguas civilizaciones como los sumerios, babilonios y egipcios, y tenían obras de carácter épico, es decir, historias de aventura. Edmencar y Gilgamesh, en el que se destaca este último como el poema de Gilgamesh. Literatura hebrea. Esta comenzó con la época del pueblo hebreo hace más de 3000 años antes de Cristo y comenzó a registrarse después de que conocieran un sistema de escritura. El libro principal de esta literatura es la Biblia, y una de sus obras destacadas es el Cantar de los Cantares del rey Salomón. Literatura china. Esta tiene una antigüedad de más de 3000 años y los autores más destacados de esta época literaria fueron Lao Tzu y Confucio. Este último es el autor de la doctrina del confucianismo y de obras literarias sobre ética y el sentido de la vida. Literatura griega. Esta misma junto con la romana conforman lo que hoy se conoce como literatura clásica y se coloca a partir del siglo X a.C. Esta misma también trajo géneros literarios como el épico, lírico y dramático, de los cuales se destacan los autores y obras que ves en pantalla. Literatura romana. Comenzó por allí del siglo 753 a.C., en los cuales se encontraron fragmentos de la historia de la fundación de Roma. Esta época también aportó otro género, que fue el narrativo, en el cual se destaca con el autor Apuleyo, con su obra El asno de oro. Esta época inició en el año 476 a.C. con la caída del Imperio Romano. No olvides mencionar que suele dividirse en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Sí, pero a la gran extensión que esto implica lo vamos a abordar de manera general. Esta época suele estar envuelta en prejuicios debido a su falta de educación en ese entonces, pero con la ayuda de un sabio se pudo crear una escuela de traducciones para estas obras extranjeras. Las características son las siguientes: solían hablar de religión, inducían al lector a llevar una vida cristiana pura, normalmente se exponía de forma oral y en representaciones teatrales, y se exaltaban los ideales caballerescos, como el amor. Una de las obras más destacadas de esta época fue el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Parece que llegamos a la época moderna. Y en efecto, esta no hablaba necesariamente de historia, sino que comprendía aproximadamente los finales de la Edad Media y el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, y culmina entre la Ilustración y los primeros años del siglo XIX. Literatura del manicerismo. En esta época los autores escribían en latín como una forma de expresar su sentimiento culto y de limitar a su público, ya que la mayoría de la población estaba transitando a otras lenguas modernas, como por ejemplo el inglés. En esta época se destacó Luigi Pulci, con el rescate de figuras del caballero andante como Roldán y Orlando en sus obras, y una de las características de esta época era la nostalgia por el pasado clásico. Literatura del barroco y siglo de oro. Esta se desarrolla a lo largo de los siglos XVI y XVII y seguía cultivando los clásicos, pero con la perspectiva del miedo a la ausencia, y el espacio entre las obras más destacadas fue Pedro Calderón de la Barca, con su obra La vida es un sueño. Literatura del romanticismo. Nació en Alemania y se expandió en Europa, data a finales del siglo XVIII y vivió casi todo el siglo XIX. Y se mostraba a los personajes en forma triste y en ambientes oscuros. Una de las obras más destacadas de esta época fue El mundo al revés de Ludwig Tieck. Literatura del realismo. Nació a mediados del siglo XVIII y vivió parte del siglo XX.
y esta, al contrario de representar las obras de forma subjetiva como en la literatura anterior, pretendía mostrar todo de manera objetiva y realista, como su nombre lo indica, y no tenía toques fantásticos. Una de las obras más destacadas fue Miau, de Benito Pérez Galdós. Literatura del naturalismo. Nació a finales del siglo XIX y, al igual que el realismo, vivió parte del siglo XX, y tuvo en sus principios el estudio de lo cotidiano, pero bajo un método experimental, y el autor pretendía vivir lo mismo que sus personajes, dejando de lado la ficción. Esta época fue criticada porque relataba la realidad de la clase baja de forma grotesca y oscura. Una de las más destacadas fue La taberna de Emilio Zola. Una de las características fue la contemplación del objeto estético desde la subjetividad del autor, lo que a veces caía en la exageración. ¿Qué tal, Las vanguardias. Se desarrolló a principios del siglo XX, coexistiendo con la Primera Guerra Mundial, y su significado primario es de tinte militar, es decir, de fuerza o guardia avanzada. Las vanguardias son cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo, estridentismo, surrealismo, de las cuales solamente hablaremos de dos. El cubismo. Este movimiento se plasmó en la poesía. Esta se caracterizó por romper las reglas en cuanto a estructura, creando buenos efectos visuales, y el poeta Guillaume Apollinaire se destacó por desafiar a los lectores de su época con sus caligramas, como el poema de la paz y la guerra. El surrealismo fue un movimiento influenciado por las teorías del psicoanálisis sobre el inconsciente y los sueños. En este movimiento todo tenía que estar alejado de lo real, y los autores escribían sin pensar y sin hacer juicio racional sobre lo que salía de sus mentes. Uno de los autores más destacados fue el mismo André Breton, quien fue el que inició este movimiento con su obra Los campos magnéticos. Literatura contemporánea. Se puede decir que empezó por allí de los siglos XIX y XX, y aunque a su alrededor hay varios escritores, para abarcar lo más posible se divide entre el modernismo y la generación del 98. Modernismo, aunque parezca contradictorio, tuvo su origen en las características del nacionalismo y en el simbolismo, y fue el primer movimiento con origen en América Latina adoptado por los españoles. Los modernistas escribían en prosa, y una de sus características era cuidar su manera de escribir, pero sin caer en el intelectualismo. Generación del 98. Fue un movimiento que comenzó a finales del siglo XIX y puntualiza desde sus principios estar en contra de las clases burguesas, y nació de un patriotismo e idealismo, además de que enalteció la vida cotidiana sin tocar el realismo, ya que esta era una exaltación a la clase trabajadora. Y alguien destacado de este movimiento fue el filósofo Miguel de Unamuno, quien criticó a los modernistas de forma directa por sus ideologías. Y para finalizar nos dirigimos al siglo XX. Para muchos estudiosos, quien rompió el convencionalismo del siglo XX fue James Joyce, con su novela Ulises, la cual permitió que contaran lo que pensaban a través de su conciencia, rompiendo las reglas de la sintaxis y de las ideas cortadas, o un tema que se repita durante toda la narración. En la literatura mexicana, una de las obras más destacadas fueron La Luciérnaga, de Mariano Azuela. En conclusión, desde mi punto de vista, todos estos movimientos, sin importar si fueron buenos o malos, fueron necesarios para hacer posible lo que hoy conocemos como literatura, ya que sin todo este pasado, algo tan sencillo como lo que estaba haciendo al principio de este video, como escribir una canción, no fuera posible. Yo soy Gilbert y nos vemos en la próxima.